Bueno, auto y anciano es una materia bastante extensa. Hoy vamos a ver los dos ejes. Vamos a tratar de ver lo más simplificado posible. Vamos a tratar de ver lo más importante. Tratándolo de hacer, tratándolo de verlo, ¿sí? Con una visión de unir todas las unidades. ¿Sí? Son muchas. El eje número uno tiene 6 unidades, por ejemplo, ¿sí? Y del eje número 2 vamos a ver las dos más importantes que las van a ir viendo en el transcurso de la carrera, ¿sí? Cuando nos adentremos en el tema, se van a dar cuenta. Bueno, comenzando con el eje número uno. Lo que hace aquí este eje es hacer una introducción, ¿sí? A lo que es la ancianidad. ¿Sí? Es para que nosotros nos posicionemos frente a este colectivo de los ancianos para su atención. ¿Sí? Debemos conocer cuáles son las condiciones en las que se encuentra el anciano. En primer término, en la unidad número uno nos habla acerca de las políticas sociales. ¿Sí? Vamos a ver qué son las políticas sociales, vamos a ver en qué se diferencian de las políticas de salud, ¿sí? Y qué rol cumplimos nosotros con estas políticas sociales y con estas políticas de salud. ¿Sí? Bueno, vamos a comenzar con el término de políticas sociales. Las mismas son aquellas estrategias y aquellos programas que se incorporan en la comunidad, ¿sí? Para solucionar diferentes problemas. Lo que se intenta lograr es la equidad y la igualdad. Entonces, ¿qué se busca con las políticas sociales? Tres cosas: justicia social, bienestar social y orden social. Como les dije recién, a través de programas y estrategias del Estado. Ahora bien, ¿qué ejemplos tenemos de políticas sociales para que podamos entenderlas? Y bueno, tenemos políticas de salud, políticas de educación, ¿sí? eh, sociología, antropología. Todas estas son políticas sociales. Son trabajos para la comunidad. ¿Sí? El primero que yo les mencioné son las políticas de salud, ¿sí? O la salud pública, como es también. Esa es la que más nos interesa a nosotros ahora. La política de salud o políticas sanitarias también la pueden encontrar en la punta. ¿Bien? Bueno, el objetivo que tienen las políticas sanitarias es mantener y mejorar la salud de la población. ¿Y cómo lo hacen? A través de programas de salud, a través de estrategias, ¿sí? A través de intervenciones, no solamente en las instituciones de la salud, por ejemplo, hospitales, clínicas, sanatorios, sino también a través de intervenciones en la comunidad. Los centros de salud que están en los barrios, por ejemplo, que hay alrededor de 100 centros de salud en toda la ciudad de Córdoba, capital, justamente se ocupan de trabajar con el barrio, ¿sí? Con la comunidad, con programas y estrategias para ello. ¿Sí? Esto también forma parte de lo que es la política sanitaria, ¿sí? El trabajo con la gente, desde la institución o insertándose dentro de la comunidad. ¿Bien? Bueno, ¿cuál es la importancia de la relación de las políticas sociales? Perdón, sí, bien digo, de las políticas sociales con las políticas de salud, ¿sí? La unión de ambas. ¿Por qué es importante? Porque siempre hay que trabajar intersectorialmente. ¿A qué me refiero con un trabajo intersectorial? Unir varios sectores. Por ejemplo, unir las políticas de la educación con las políticas de la salud. ¿Cómo hago yo esto? Recuerden que dijimos que las políticas sociales se llevan a cabo a través de programas y de estrategias. ¿Bien? Bueno, entonces, si yo quiero lograr una mejor salud reproductiva en la sociedad y evitar las enfermedades venéreas, lo que yo puedo hacer a través de
las políticas de educación, incorporar programas y estrategias en la educación, en las escuelas, para para darles educación sexual a los niños de temprana edad. Entonces, si yo a los niños les doy educación sexual en la escuela, ¿sí? Estoy integrando estas políticas sociales con las políticas de salud. ¿Bien? A eso se refiere integrar. Bueno, muy bien. Teniendo claro ya cuáles son las políticas sociales y cuáles son las políticas sanitarias, nos preguntamos, ¿cuál es el rol de la enfermera en estas políticas? ¿Por qué nosotros tenemos que saber con respecto a estos programas y a esta estrategia? Bueno, muy simple, porque nosotros tenemos que contribuir a lograr las metas sanitarias. ¿Dónde? En los servicios de salud donde vamos a trabajar. En cualquier servicio que nosotros vayamos a trabajar en los hospitales, a los dispensarios o centros de salud, como mencioné recién, ahí debemos eh, contribuir eficazmente a que se lleven a cabo estos programas y estrategias. ¿Sí? Entonces, el rol del enfermero es fundamental. No sé si ya han tenido enfermería comunitaria ustedes, o si ya van a tener. Bueno, acá van a ver mucho sobre la participación del enfermero dentro de la institución de la salud dentro de la comunidad. ¿Bien? Bueno, además, como dice la CIE, que es el Consejo Internacional de la Enfermera, ¿sí? El enfermero siempre actúa en defensa, fomento de un entorno seguro, investigación, participación y gestión de los pacientes y los sistemas de salud, participando además en la formación. O sea que es muy amplio el campo que nosotros tenemos con respecto a las políticas sociales, ¿sí? Porque el rol de enfermería no solamente se ocupa de la parte asistencial, sino que también se ocupa de la parte de investigación. Todo esto que nosotros estamos viendo ahora, ¿de dónde salió? De la investigación. ¿Y quién investigaron? ¿Los médicos? ¿Los antropólogos? ¿Los socialistas? No, los enfermeros. Los enfermeros investigaron para llegar a todas estas conclusiones. Este programa de adultos y ancianos está hecho por enfermeros. El programa entero de la escuela está hecho por enfermeros. La directora de la escuela es enfermera. Entonces, vemos que el rol de la enfermería es muy amplio. No solamente asistencial, sino también investigación, docencia. ¿Sí? Docencia también es otro rol que cumple el enfermero. Bien. Bueno, eso vendrían a ser un poco las generalidades con respecto al eje número 1. Más que todo para que conozcan, para que se introduzcan en las políticas sociales y en las políticas sanitarias. Ahí comentan los compañeros también en la gestión y la administración, por supuesto. La gestión y la administración es el otro rol que tiene la enfermera. Pues tiene 4 roles básicos, digamos, ¿sí? Los 4 que mencionamos, incluyendo el que acaba de mencionar la compañera. Bueno, vamos a ver el tema número 2 de este eje, ¿sí? Que es la inserción del adulto y el anciano en el sistema de salud argentino. Ya vimos las políticas sociales y ya vimos las políticas sanitarias, ¿sí? Bueno, ¿hacen algo esas políticas por el adulto y el anciano? Bueno, vamos a analizar cómo se encuentra el anciano en la República Argentina. Hay un rápido, desde hace unos años, de acá hacia hace unos años para atrás, hay un rápido crecimiento de la población anciana. ¿Qué quiere decir esto? De que cada vez tenemos más viejos. ¿Y por qué cada vez tenemos más viejos? Bueno, porque hay mejor atención en la salud, lo que les permite de que vivan un poco más de años, ¿sí? Y hay una disminución en la tasa de natalidad. Entonces, nacen menos personas, ¿sí? Entonces la población de los niños se reduce. Entonces, de todo el conglomerado general de las personas, de población que hay, los ancianos están ganando terreno. Hay cada vez más ancianos. Bueno. Eh, Acá en Argentina tenemos
en razón de estadísticas, ¿sí? A manera de estadísticas, tenemos que el 14,3% de las personas de los argentinos son personas ancianas, ¿sí? Y nos referimos a los ancianos con los mayores de 65 años, ¿sí? Pero no hay solamente mayores de 65 años, hay mayores de 75 también, hay personas de 80 años. O sea que la expectativa grande del anciano cada vez se agranda un poco más. ¿Cuáles son las condiciones de vida de estos ancianos? ¿Cómo viven? Hay una torta ahí en el apunte, ¿sí? Donde nos muestra qué cantidad de personas hay jubiladas, pensionadas, ambas que tienen la jubilación y la pensión, pensiones no contributivas, asistenciales, graciables. Bueno, más de la mitad de la población de los ancianos son jubilados. El 53,4% son jubilados. Hay un cuarto de esta torta, que es el 23,7%, que son pensionados. El 12,8% tienen los dos, la jubilación y la pensión. Y por último, el 10%, el 10,1% más recientemente, tienen una pensión graciable. ¿Sí? Son aquellas personas que nunca han estado registradas, nunca han estado en blanco, digamos, ¿sí? Entonces el Estado les provee una partida a ellos. Estos son pensiones graciables. O pensión no contributiva, también se le llama. Esta tendría que ser entonces la torta de la condición de vida de los ancianos. ¿Qué pasa con la salud? ¿A dónde se atienden los viejos? Casi la mitad, o sea, el 46%, tiene obra social. Y el 36% de la población, o sea, un tercio, un poquito más de un tercio, no tiene obra social. ¿Dónde se atiende? En el sector público. Acá tenemos muchos hospitales públicos. San Roque, Rawson, Hospital Nacional de Clínicas, Tránsito Cáceres. ¿Sí? El 36% de la población se atienden en estos lugares públicos. Es mucho. Es un poco más de un tercio de la población. Bueno, el 11% restante tiene una prepaga, ¿sí? El 5% tiene otro tipo de prepaga que se llama afiliación voluntaria, y el 2% restante seguros públicos. No vamos a adentrar tanto en eso porque no lo va a tomar. Simplemente es para categorizar un poco, o mejor dicho, no categorizar, clasificar un poco la cobertura de salud de los ancianos. ¿Sí? Entonces, me tiene que quedar en claro que más de la mitad de los ancianos son jubilados y que casi la mitad de los ancianos tienen obra social. Hay un gran tercio que se atiende en la parte. Bueno, una vez visto esto, nosotros podemos elaborar un diagnóstico de la situación actual de los ancianos en Argentina. Una vez que ya vimos la estadística, ¿sí? El sistema previsional que existe acá en Argentina, ¿sí? El de cobertura de salud, ¿incluye o excluye a los ancianos? Esta es una pregunta muy importante que tenemos que hacernos, porque es una pregunta de reflexión. ¿Bien? Si nosotros no podemos analizar la realidad de los ancianos, ¿estamos haciendo inclusión? ¿Lo estamos incluyendo? ¿Sí? ¿O lo estamos excluyendo? Lamentablemente, la cuerda tira más para la exclusión. Ahí están comentando, la mayoría los excluye. Muy bien. Por ejemplo, a los 65 años tienes que jubilarte. Te excluyen del mercado laboral. Y vos quizás a los 65 años tengas un montón de pilas. ¿Sí? Yo les puedo mencionar un montón de adultos ancianos que conozco que tienen todavía cuerda para rato para seguir trabajando. ¿Sí? Pero a los 65 años se tienen que jubilar. ¿Sí? Se los discrimina por la edad.
Porque se piensan de que ellos no están activos. Se piensan que ellos son pasivos. Cuando ustedes vean el eje número 3, después de este examen comiencen, van a volver a introducirse en la realidad argentina de los ancianos, y van a ver esto, el tema de que a los ancianos, ¿sí?, se los toma como pasivos. Y esta pasividad también los excluye. Y en un punto también los discrimina. Porque hay muchos de estos ancianos que son activos, ¿verdad? Bueno. Eh, También se los despoja de todos los potenciales que tiene. El PAMI, también podemos reflexionar sobre los manejos fraudulentos que tiene el PAMI. ¿Sí? Eh, Hay otros pacientes, hay otros ancianos que no tienen ningún tipo de cobertura. Después existe también una gran realidad que es la institucionalización de los pacientes ancianos. ¿Qué significa esto? Los pacientes que están en los geriátricos. ¿Sí? Hay muchísimos pacientes que son abandonados en los geriátricos. ¿Sí? Y la atención en estas instituciones no es muy buena. Yo he tenido la experiencia de trabajar en los mismos y he podido observar el maltrato hacia los ancianos. Y esto es general, por más que se lo pinten, de que sí, que no, que esta es la residencia de los ancianos, por más que le pongan el nombre que quieran, ¿sí?, generalmente estas instituciones, ¿sí?, no son atendidas por enfermeros, como debería ser. Son atendidos por auxiliares, ¿sí?, o por personas que no tienen ningún tipo de estudio, podemos decir así, relacionado a la salud. ¿Sí? ¿Por qué? Porque los sueldos son bajos. A un empleado en un geriátrico le pagan alrededor de 20, 25 mil pesos. ¿Saben cuánto cobra un enfermero? Actualmente, alrededor de 70.000 pesos. ¿Cómo un enfermero entonces va a querer ir a trabajar en un geriátrico? Ni a palos, porque le pagan menos de la mitad de lo que corresponde. Entonces, como los enfermeros no van a trabajar en instituciones, ¿quiénes van? Personas que no están capacitadas para eso. ¿Y cuál es el resultado? Los viejos les pueden contar cuál es el resultado. Sí, no en todos los casos, perdón Emilio, no en todos los casos son así los geriátricos. Estamos generalizando. Claro, por eso, sí, sí. No se puede hablar, cuando hablamos estadísticamente, nunca se habla del 100%. ¿Sí? Yo estoy hablando de cuál es la normalidad de los geriátricos. Claro, sí, No sí, voy a está decir, bien, está bien. No, 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 o está sea, bien, uno está se siente afectado porque no es el caso de bien. uno. No, Y está bien, ¿sí? Pero no es el caso de uno. Pero la gran mayoría sí, sí. es así. Sí, conozco varios. Pues. Después, también más adelante, en el eje número 3, van a ver el perfil de la atención pensada en la persona y el perfil de la atención pensada en la institución. Y ahí van a ver la diferencia ustedes, lo que es pensar en la persona y lo que es pensar en la institución. Y ahí van a ver la diferencia y existe la diferencia. Hay lugares buenos y lugares malos. La mayoría son malos. Bueno, como conclusión, si nosotros estamos haciendo un diagnóstico, vemos la calidad de vida que llevan los ancianos, ¿sí? Hemos visto la cobertura de salud, muchísima gente está atendiéndose en servicios públicos. ¿Qué incluye esto de los servicios públicos? Algo que no quiero que se me pase por alto. De que no reciben una buena atención. Vas a hacerte atender el médico para alguna especialidad y te dan un turno para acá 3 meses en un servicio público. ¿Sí? Supónganse que son el viejito que va porque necesita ver un gastroenterólogo, ¿sí? Le dan un turno de acá 3 meses. ¿Por qué? Porque hay un montón más antes que él. No hay una buena cobertura. Y de acá 3 meses el viejito anda a saber en qué condiciones va a estar. ¿Sí? Generalmente los servicios públicos tienen estos problemas, no porque los que trabajan ahí sean malos, porque los que están en la administración, en la admisión,
no los quieren los viejos, o porque el sistema de salud, los médicos y los enfermeros no lo quieren atender. No, está colapsado. Hay mucha cantidad de pacientes para atender, ¿sí? Entonces no alcanzan los recursos, no alcanzan los recursos humanos, no alcanzan la infraestructura, ¿sí? Entonces, ¿qué hay que hacer? Ya tenemos la estadística, ya tenemos el diagnóstico. ¿Qué tenemos que hacer? Implementar políticas que estén orientadas a la salud de la adulto y la anciano. Por eso vimos en el eje número 1 recién lo que son las políticas sociales y particularmente lo que son las políticas de sanidad. Porque ahora llegamos a esta conclusión, que viendo la realidad de la población adulta y anciana argentina, nos damos cuenta que hay que implementar políticas de salud, políticas sanitarias, específicamente para el adulto y el anciano, para poder lograr ¿qué? ¿Qué se logra con las políticas sociales? Esto es una pregunta de examen. ¿Qué se logra con las políticas sociales? Igualdad, equidad, o mejor dicho, disminuir la desigualdad, disminuir la inequidad. ¿Bien? Entonces, de esa manera, ¿qué vamos a lograr? La inclusión social. Todo bien que nosotros nos planteamos recién cuando comenzamos a hablar, inclusión o exclusión. Cuando lo que hay es exclusión, ¿qué se intenta lograr? La inclusión. Bien. Bueno, esto debería ser entonces, en resumen, los dos primeros temas de este eje. Avancemos porque son muchos. En este primer eje tenemos 6. ¿De qué habla el tercer tema? Algo más de epidemiología. Vamos a seguir hablando de estadísticas con respecto al colectivo de los adultos y ancianos. ¿Sí? Eh, ¿Qué es? ¿Qué es el perfil epidemiológico? ¿A qué se refiere eso? ¿Qué es un perfil, por un lado? ¿Y qué es la epidemiología, por el otro? Sintetizándolo en pocas palabras, el perfil epidemiológico es el estado de salud de la población. Hay una compañera que está diciendo, Vanessa, datos. Muy bien. Pero no son solamente datos. Son datos que hablan. Números que a vos te dicen cuál es la realidad. Entonces, si a ustedes les preguntan qué es lo que es el perfil epidemiológico, el perfil epidemiológico es esto, el estado de salud en el cual se encuentra la población. ¿Y qué podemos encontrar ahí? ¿Qué es lo que hay en estas estadísticas? Ya vamos a ver en el próximo capítulo los indicadores, ¿sí? Pero eh, básicamente son la morbilidad, la mortalidad, ¿sí? La calidad de vida que tienen estas personas, eh, el conjunto de problemas de salud que afectan a la población de los ancianos y que afectan el bienestar de los mismos. ¿Sí? Entonces, acá, ya cuando hablamos de mortalidad y de morbilidad, ya empezamos a ver las causas. ¿Sí? ¿Por qué? Si ha sido por enfermedades, ¿qué enfermedades? ¿Sí? Si tienen problemas de salud mental, accidentes de tránsito, eh, violencia, drogadicción. Bueno, hay un montón de indicadores de la salud que nos marcan un perfil epidemiológico. Hay que diferenciar entre lo que es el perfil epidemiológico y estos indicadores, que yo le dije, morbilidad, mortalidad, estilo de vida, perdón, calidad de vida, ¿sí? Bueno, hay que diferenciar entre el perfil y los indicadores. El perfil es la estructura, el todo, todo. Debe ser el modelo que yo tengo de país. Eso debe ser el perfil. ¿Sí? Y los indicadores es el contenido, los detalles. Enfermedades, qué tipo de enfermedades tienen los ancianos, se mueren por accidentes, cuántos se mueren por accidentes, cuántos se mueren eh, por problemas
de adicciones, ¿sí? O problemas de violencia. ¿Sí? Entonces, el perfil es el todo y los indicadores son el detalle de ese todo, el contenido, la información. Y acá, cuando empezamos a analizar el perfil epidemiológico de la Argentina, nos damos cuenta de algo que dijimos al principio, de que la Argentina está envejeciendo. Cada vez tenemos más viejos. Algo dijimos recién, que yo les mencioné, que por qué la población está envejeciendo. Bueno, una de las razones principales es que aumentó la supervivencia a edades menores. Y la otra razón es que disminuyó la tasa de fecundidad. Esto hace de que en la torta de toda la población, ¿sí?, se note una gran cantidad de ansiedad. Vamos a mencionar también en esta unidad las principales causas de muerte en Argentina. ¿Cómo era? ¿Cuáles son? ¿Alguien habló? Sí, si puede repetir otra vez cómo era que dijo. ¿Que repite qué? ¿Con respecto a qué? ¿Las Perdón. causas cuáles eran? ¿Por qué la población está envejeciendo? El último que dije. Exacto. Hay dos motivos que le menciona ahí el apunte, ¿sí? Y se lo desglosa en un párrafo cada uno. Uno, aumentó la supervivencia a edades menores. Y dos, disminuyó la tasa de fecundidad. Antes, los niños se morían por diferentes motivos. La tasa de mortalidad infantil era grande. Las políticas sociales y sanitarias lograron de que los niños sobrevivieran y no se murieran como se morían, ¿sí? Entonces, toda esa cantidad de niños que sobrevivieron, porque disminuyó la tasa de mortalidad infantil y aumentó la supervivencia, ¿sí?, hicieron de que creciera la población. Y toda esta población ahora, de hace 80 años de acá a 80 años, ya es vieja. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Es como que yo traslado, ¿sí?, todos estos niños que aumentó la supervivencia, ¿sí?, como tenía una mayor supervivencia de niños, ahora tengo una gran cantidad de ancianos. Porque si gran cantidad de esos niños se hubieran muerto, no habría tantos ancianos. Ahora, ¿se entiende por qué es? Sí, profe, quedó claro. Bueno, y la otra es que disminuyó la fecundidad. Entonces, al disminuir la fecundidad, porque antes, ¿cuántos hijos tenían? 9 hijos tenían, ¿no? 8, 7 hijos tenían. Ahora no. Ahora, una familia tipo, ¿cuántos hijos tiene? 2. 1 saben tener. 3 creciendo un montón, ¿sí? Ya disminuye. Entonces, al disminuir la tasa de fecundidad, ¿sí?, en la torta de la población veo que hay pocos niños, pero tengo todos esos viejos que vienen de los años anteriores. Entonces, esto hace de que la población sea vieja, o de que esté envejeciendo la población. Bueno, principales causas de muerte. ¿De qué se mueren las personas en Argentina? Según la OPS, las principales causas de muerte en los varones son insuficiencia cardíaca, enfermedades isquémicas del corazón, enfermedades cerebrovasculares e influenza o neumonía. Esas son las principales causas de muerte según la OPS. Como vemos, la mayoría están relacionadas con el corazón, con las cardiopatías, ¿sí? La insuficiencia cardíaca, que está en el número 1 allá arriba en el top 10, es una cardiopatía.
Las enfermedades isquémicas del corazón es una cardiopatía. Las enfermedades cerebrovasculares, ¿sí?, tienen que ver también con las cardiopatías porque tienen que ver con los vasos sanguíneos que van al cerebro. Y por último, las enfermedades respiratorias, influenza, neumonía. Cuando ustedes vayan a trabajar en las instituciones de salud, van a ver esta estadística. Van a ver la cantidad de ancianos que mueren por estas causas. Después, también mencionan enfermedades crónicas. ¿Qué enfermedades crónicas tenemos nosotros acá en Argentina? Como muchas, digamos. La mayor cantidad de enfermedades crónicas que hay son las cardiovasculares, que son las que mencionamos recién, el 35%. ¿Sí? Vanessa está mencionando la diabetes también. La diabetes está en el 3%. El 35% son problemas cardiovasculares. El 21% muere de cáncer. El 7% de enfermedades respiratorias. Otro 7% debido a lesiones por violencia o por accidente de tránsito. Y por último, el 3% diabetes. Esas son las enfermedades crónicas que existen en Argentina. Y en el anciano tenemos otro problema, de que las enfermedades se conjugan. Es normal tener en una institución un anciano que tiene diabetes, hipertensión, Alzheimer, y vaya a saber cuántas cosas más. Eso es normal de la población anciana. ¿Sí? Una vez que nosotros hemos analizado qué es lo que es el perfil epidemiológico, que dijimos que es el estado de salud de la población, y hemos analizado el estado de la población de la Argentina, y hemos visto de qué se muere la gente, hemos visto de que hay muchos viejos, de que por qué envejece. Una vez que vimos todo eso, nos preguntamos, ¿cuál es el rol de la enfermería en la epidemiología? ¿Para qué me sirve a mí la epidemiología? Para muchas cosas. Porque el enfermero forma una parte muy importante, ¿sí?, en la vigilancia epidemiológica. ¿Qué es la vigilancia epidemiológica? Estudiar y descubrir cuáles son los principales problemas que hay en la comunidad y actuar en consecuencia. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacemos nosotros con la vigilancia epidemiológica, perdón? Detectamos de manera temprana los casos. Entonces, si yo detecto de manera temprana los casos, lo que puedo hacer es una atención adecuada a los pacientes, porque me estoy anticipando los problemas. Y esto lo hago a través de la investigación, de la prevención, ¿sí?, del control para poder reducir el riesgo. Entonces, es muy grande el papel del enfermero en la epidemiología. Entonces, tiene la oportunidad de participar en la coordinación de los datos, tiene la oportunidad del enfermero de participar en la producción de nuevas informaciones, propone metodologías de trabajo, propone metodologías para poder lograr los programas. La enfermería comunitaria tiene un amplio abanico de acciones, ¿sí?, que van desde entrevistar, investigar, averiguar, detectar, ¿sí?, y luego decir, che, me parece de que en este barrio lo que prima es este problema. Deberíamos ver qué programa hay en el gobierno, en el Estado, ¿sí?, de las políticas de salud para poder implementar en esta población de este mapa. ¿Y quién es eso? ¿El médico? No. ¿El kinesiólogo? No. ¿Quién es esta investigación y elabora estas estrategias? El enfermero. Entonces,
Cuando a mí me dicen de que enfermería es poner inyecciones y poner la chata, a mí se me ponen los pelos así. Porque miren qué grande que es el rol de enfermería, el papel de la enfermería. Estamos hablando de investigación, estamos hablando de detección temprana y estamos hablando de elaborar estrategias. ¿Sí? Por eso, en el Ministerio de Salud, de nuestra provincia, tenemos enfermeros. ¿Sí? Y hay enfermeros en el Ministerio de Salud elaborando estrategias que luego van a ser sus profesores en la universidad. Porque son los profesores que están trabajando en la universidad, están en el ministerio. Algunos, estoy diciendo. Entonces, acá, enfermería, en la epidemiología, toma un rol protagónico. Somos protagonistas en la epidemiología. ¿Sí? Bueno, tengan muy presente esto, el rol de la enfermería en la epidemiología, porque también se notó en el examen. Vieron que vimos tres temas hasta acá, ¿sí? ¿Se dieron cuenta de algo? Analizamos la situación. Muy bien, especialista, dice una compañera Alexandra. Especialidades. Son. ¿Vieron que en los tres ejes analizamos la situación? Y luego, ¿qué hacemos? Nos preguntamos, ¿y qué hace el enfermero con esto? ¿Para qué me sirve a mí, como enfermero, esta información? Bueno, esa modalidad de estudio tienen que tener de acá hasta fin de año. Ver, reconocer, ¿sí? ¿De qué me está hablando el capítulo? Y luego preguntarme, ¿para qué me sirve a mí esto como enfermero? En los tres temas que vimos ahora, lo hicimos. Después, cuando ustedes repasen la grabación, busquen eso. Busquen el rol de enfermería, porque es lo que a los profesores más les interesa. Que nosotros sepamos cuál es nuestro rol. ¿Para qué me sirve a mí esta información? ¿Bien? Bueno, avancemos. Vamos a avanzar con un tema que está muy relacionado con el perfil epidemiológico y tiene que ver con los indicadores básicos. Fíjense que estamos yendo desde lo general, ¿sí?, hasta lo simple. Empezamos allá con las políticas sociales, después las políticas sanitarias, ¿sí? Después lo fuimos achicando un poco más, llegamos a la epidemiología y ahora vamos a ver una parte de la epidemiología, que son las estadísticas, que son los indicadores. Indicadores básicos de salud de los adultos y ancianos en Argentina. ¿Qué es un indicador? Una compañera lo dijo antes. Un dato. Muy bien. Datos. Eso es un indicador. Podemos decirlo también que es un... ¿Sí? ¿A quién hablo? ¿Sí? Bueno, pensé que quería participar. También lo podemos mencionar como un instrumento de medición. Ah, mira, justo lo acabo de decir acá. Un instrumento de medición. ¿Sí? Son medidas que resumen. Y como yo dije anteriormente, son números que hablan. Porque estos indicadores a mí me indican, valga la redundancia, una realidad. Para que yo actúe, obviamente, para algo. Bueno, y cómo a los indicadores básicos se lanzan todos los años. Ahí en el apunte no sé cuál es el último indicador básico que les dieron, ¿sí? Pero los indicadores básicos se renuevan todos los años. ¿Sí? Se recopilan en este trabajo que hace de indicadores básicos, se recopilan los últimos datos disponibles que hay al momento de la edición del contenido. Y esta información proviene de diferentes fuentes. ¿Qué contiene esta información? Bueno, tiene indicadores demográficos, indicadores socioeconómicos, de recursos,
acceso y cobertura, morbilidad, mortalidad, de salud materno-infantil, de monitoreo de los objetivos de desarrollo del milenio, las instituciones. O sea, es muy amplio. ¿Quién se encarga de este monitoreo? El Ministerio de Salud junto con la OPS. A partir del año 1996 en adelante se incorporó esta estrategia de indicadores básicos. Bueno, ¿de dónde saco yo toda esta información? Sí, los DAIS, esos son los indicadores básicos. ¿De dónde saco yo toda esta información de demografía, de mortalidad, de movilidad? ¿Cómo hago? Bueno, se han estipulado para esto 3 niveles. El nivel local, el nivel jurisdiccional y el nivel nacional. El nivel local hace un trabajo grandísimo. ¿Sí? Porque son los datos de la fuente primaria, vamos a decir. ¿Cuáles son? Los establecimientos de salud, ¿sí? El registro civil y sus delegaciones. ¿Por qué decimos registro civil y delegaciones? Porque ahora no es como antes, que el registro civil te va a hacer en la calle Colón, al 1000, no me acuerdo cuánto, 1500, y ahí se hace todo. No. Ahora tenés un montón de dependencias. Hay CPC distribuidos en toda la población. ¿Sí? Y además de CPC también hay pequeños registros civiles en diferentes puntos de la ciudad. Pequeños registros civiles. ¿Sí? Bueno, de ahí saco la información. ¿Y qué saco del registro civil? Y bueno, ¿cuánta gente nació? ¿Cuánta gente se divorció? ¿Cuánta gente se casó? ¿Cuánta gente sacó el carnet de conducir? Auto. ¿Cuánta gente sacó el carnet de conducir moto? ¿Sí? Vienen todo lo que pueden sacar del registro civil. Todos los trámites que usted vaya a hacer el registro civil son datos. Y estos datos son medidos. ¿Por quién? Por el Ministerio de Salud y la OPS. Por la Dirección de Estadísticas e Indicadores de Salud, que es la DAIS. Y después también mencionamos a los establecimientos de salud. ¿Sí? Hospitales, clínicas, sanatorios. ¿Qué información nos dan ellos? ¿Cuántos se murieron? ¿De qué se murieron? ¿Se murió de COVID? ¿Cuántos se murieron de COVID hoy en el hospital? ¿Cuántos se murieron de problemas cardiovasculares? ¿Cuántos pacientes se murieron de diabetes hoy? ¿Cuántos se murieron de un accidente de tránsito? Entonces, ahí, en los establecimientos de salud, ¿sí? Está el dato básico. Y este es el nivel local, el primer nivel. Ahí voy a buscarlos. Institución de salud, registro civil, depende. Vamos al segundo nivel. El segundo nivel es el jurisdiccional, que se recopila la información de todas las provincias que hay en la República Argentina y en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Entonces yo tengo, bueno, a ver, en el nivel local, ¿cuánta gente en la provincia de Córdoba se murió por accidentes de tránsito? Entonces, el nivel jurisdiccional se encarga de recabar los datos de la provincia. No va al establecimiento de la salud. No va al registro civil. Va directamente al dato que tiene la provincia. ¿Bien? Por eso es jurisdiccional. Y por último, tenemos un último nivel, que es el nivel nacional, que es el que mencionaron ustedes, que es la Dirección de Estadísticas e Información en Salud, la DEIS. ¿Sí? La que junta todo lo que acabamos de decir, junta todo, y lanza los indicadores básicos. Hasta ahora tenemos, el último que salió fue Indicadores Básicos 2020. Si ustedes tienen la oportunidad y el tiempo, véanlos. Ahí en el apunte los tienen indicadores básicos. ¿Sí? No para que los estudien, sino para que los conozcan, para que se familiaricen con lo que es un indicador básico. Para que cuando ustedes le pregunten en el examen qué es un indicador básico,
ustedes tengan una figura mental de lo que es un indicador básico. Ahí van a ver todos los cuadros. Van a ver de qué se enferma la gente. Hay infinidad de información. Bueno, muy bien. Emi, preguntan en el chat qué es el DEIS. La Dirección de Estadísticas e Información de Salud. Cuando ustedes vean un cuadro de estadísticas, abajo aparece la fuente. Y generalmente la fuente es el DEIS. Esto lo van a ver en estadística, por ejemplo. Cuando ustedes vean justamente esto, los indicadores en estadística, van a ver lo que es que están sacados de la fuente DEIS, ¿sí? De la Dirección de Estadísticas e Información en Salud. ¿Sí? Bueno, entonces, tengo los indicadores básicos, tengo el dato. Estos datos es información. Tengo información, tengo conocimiento. ¿Conocimiento de qué? De la situación. Y estos indicadores pueden ser positivos o pueden ser negativos. Cuando hablamos de positivos, hablamos del mejor estado de salud. Indicadores de salud. Y cuando hablamos de indicadores negativos, es el peor estado de salud. Por ejemplo, los indicadores de movilidad, los indicadores de mortalidad, ¿sí? ¿Cuáles son los indicadores positivos en salud? Y, por ejemplo, la tasa de supervivencia de los menores, que lo mencionamos recién. La tasa de supervivencia de los menores es un indicador de salud positivo. Negativo, tasa de mortalidad. Bueno, tenemos también no solamente datos relacionados con la salud, sino que también tenemos datos demográficos, ¿sí? Natalidad, mortalidad, fecundidad, esperanza de vida, etc. Tenemos datos socioeconómicos, factores de riesgo, la oferta de salud y el acceso a esa oferta de salud. Bueno, muy bien. Una vez que ya comprendimos cuáles son los indicadores básicos y que ya dimos una mirada general a los indicadores de nuestro país, de la DEIS, ¿qué nos preguntamos? ¿Cuál es nuestro rol como enfermeros? Muy bien. Y nuestro rol como enfermeros es nuestra mayor participación en la APS, en la atención primaria de la salud. ¿Por qué en la atención primaria de la salud? Porque en la atención primaria de la salud lo que se hace es promoción y prevención. Eso con la APS. ¿Y dónde yo hago promoción y prevención? En los problemas que existen. ¿Y cómo sé yo cuáles son los problemas que existen? Me voy a los indicadores. ¿Bien? Algo parecido a lo que vimos recién con el perfil epidemiológico. Acá lo mismo. Veo los indicadores, tengo el dato, tengo la información, tengo el conocimiento. Una vez que tengo las tres cosas, participo en la APS. Promoción y prevención. Mayor independencia y autonomía en la toma de decisiones en el cuidado. ¿Sí? Acuérdense de que nosotros cuidamos al individuo, la familia y la comunidad. Conocer la realidad del barrio a mí me da mayor autonomía para poder trabajar con estas personas. ¿Bien? Y por supuesto, como mencionamos antes, participar en las reformas de la atención sanitaria y en la planificación de las políticas de salud. ¿Sí? O sea que es amplio el abanico del rol de enfermería con respecto. Bueno, muy bien. Habíamos dicho, vamos a pasar al siguiente tema, que es el tema número 5. Habíamos dicho que una de las conclusiones que sacamos luego de ver el perfil epidemiológico
y luego de ver el perfil de la Argentina con respecto a la Argentina vieja, a la Argentina envejecida, nos dimos cuenta de que hay que aumentar las políticas de seguridad, ¿sí?, de los adultos y ancianos. ¿Bien? ¿Y por qué mencionamos a las políticas? Esto está relacionado con el siguiente, el número 5, que habla acerca de los adultos y ancianos como sujeto de derecho. ¿Qué es un sujeto de derecho? Un sujeto de derecho es una persona que tiene el derecho de recibir por parte del Estado la atención. El Estado es el que debe hacerse cargo de la situación. ¿Y qué es el Estado? ¿Los políticos? ¿Los que fuimos a votar ayer? No solamente son los políticos. El Estado son las instituciones y la población. Todos somos el Estado. Entonces, todos, población, instituciones y gobierno, son los que tenemos que hacernos cargo de la situación. ¿Por qué? Porque el adulto y el anciano es un sujeto de derecho. Básicamente de eso habla el tema número 5 de este eje número 1. ¿Sí? De cómo el Estado se hace cargo del anciano. Hay muchos sujetos de derecho. Los niños son sujetos de derecho. Las personas con discapacidad son sujetos de derecho. Las personas internadas son sujetos de derecho. Hay muchas poblaciones que son sujetos de derecho. Que en realidad somos todos, nada más que estamos clasificados. En este caso, los ancianos, que están en la última etapa de su vida, ¿sí?, también lo son. También están dentro del todos. Y hablando de sujeto de derecho, podemos conectarlo con con el tema número 6, que son los derechos humanos de los adultos mayores. Desde 1948 en adelante, o sea, estamos hablando de hace 70 y pico de años para atrás, la ONU formaliza los derechos humanos a través de convenciones y declaraciones. La Declaración de los Derechos Humanos de todos. ¿Sí? Así yo mencioné los ancianos, pero tenemos mujeres, niños, comunidades aborígenes, inmigrantes, personas con discapacidad. Bueno, tenemos diferentes poblaciones. Bueno, hay convenciones y declaraciones de la ONU que son declaraciones de derechos humanos, que están desde 1948. En realidad, los derechos humanos tienen una larga historia, mucho antes de 1948. Lo que pasa es que en 1948 se formalizó, la ONU la formalizó y largó la declaración. Bueno, ¿qué pasa con los ancianos? ¿Desde cuándo tenemos derecho por los ancianos? Bueno, en 1982, hace 40 años atrás, hubo una asamblea mundial sobre el envejecimiento. Esto fue en Viena. Posteriormente a esta primera asamblea, hubo varias reuniones más de diferentes países. ¿Sí? Luego de que se hiciera en Viena, se hizo en la ONU, en Madrid, luego en América Latina y el Caribe, en Brasilia, en Costa Rica, en la OEA, y que son los estados, perdón, la Organización de los Estados de América. Bueno, en todos esos lugares y en ese orden se fueron rendiendo los diferentes países para tratar sobre esto, que son los derechos humanos del envejecimiento. ¿Sí? El antecedente más nuevo que tenemos, podemos decir, es del 2015, donde se realizó la Convención
Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores. Ahí tenemos un preámbulo y 41 artículos que hablan acerca de la ancianidad. Ahí en el apunte está el cuadro con el preámbulo y con los artículos. ¿Sí? Bueno, ¿por qué nosotros queremos saber con respecto al sujeto de derecho y como sujeto de derecho a la Declaración de Derechos Humanos? ¿Por qué? Porque lo que nosotros tenemos que tratar como enfermeros es de empoderar a los adultos mayores. Respetar sus derechos humanos lo hacemos así, empoderándolos. ¿Y cómo los podemos empoderar? ¿Qué es empoderar? Empoderar es dar poder, brindarle la oportunidad al anciano de igualdad, que tenga los mismos derechos que todos. Bueno, ¿cómo empoderamos nosotros a los adultos mayores? Bueno, por ejemplo, una de las formas que tenemos es la de reconocer su identidad. Todos nosotros, a lo largo de nuestra vida, cumplimos un rol. ¿Sí? Yo, por ejemplo, cumplo el rol de enfermero. Cuando yo sea viejo, quiero que se respete esa identidad mía. Quiero que la gente me reconozca como tal, como el rol que cumple en la sociedad. ¿Sí? Estamos hablando de roles profesionales. Hay un montón de roles. ¿Sí? Está el rol de padre, el rol de madre. ¿Sí? Bueno. Entonces, reconociendo la identidad y los roles que cada uno ha tenido a lo largo de su vida, nosotros empoderamos a los adultos mayores. Dándole autonomía es otra parte importante de esto de empoderar. No hacer todo por ellos, permitirle que ellos hagan lo que pueden hacer en la medida de su posibilidad. Y por último, promover un envejecimiento activo. ¿Sí? Esto se logra a través de promover la salud, disminución de los factores de riesgo, la formación continua para brindarles conocimiento a los ancianos sobre las enfermedades, sobre los factores de riesgo, ¿sí? La participación en la comunidad, es muy importante que los ancianos participen en la comunidad. Y por último, en la seguridad, tanto material como social y económica. Entonces, si nosotros nos ocupamos de esos 4 campos, acuérdense de los 4 campos: salud, formación continua, participación y seguridad. Tomen nota de eso. Si prestamos atención a esos 4 campos, lo que vamos a estar logrando es empoderar a los adultos mayores y de esa manera vamos a estar respetando sus derechos, porque son sujetos de derecho. Salud, ¿y qué más dijo? Salud, formación continua, Sí. participación y seguridad. Bien, gracias. Acuérdense que esta clase está grabada, así que la pueden repetir después varias veces para poder tomar nota y repasar, digamos. ¿Sí? Bueno, en una hora hemos logrado lo imposible. En una hora vimos todo el eje número 1. Es amplio, pero si vamos al punto, si vamos al hueso, es un poco más sencillo. Dice que le faltó la tercera. La tercera que les mencioné es Seguridad. la participación. Y la seguridad sí es el último. No importa la orden. Participación, seguridad. Las dos cosas. Salud, Bueno. formación continua. Exacto. Exacto. Bueno, antes de pasar al eje número 2, ¿quieren ir sacándose algunas dudas de este eje? ¿Y el viejismo qué sería, profe? Perdón, ¿el qué? Tiene que El ver con la viejismo. discriminación, Gaby, el viejismo. El viejismo. Ah, no entendí el término, perdón. El viejismo es una de las tantas formas de llamarlo al adulto mayor. ¿Sí?
eh, tiene que ver también con eh, las costumbres y las tradiciones que tienen los adultos mayores, ¿sí? El viejismo quiere ser la característica que tiene este adulto mayor, las Sí, características que tiene. ¿Cómo? Se denominan así a las personas que tienen la característica de viejo, digamos. sí, acá dice que es un conjunto de conceptos relacionados a la discriminación por la edad. Sí, está relacionado con la discriminación también, sí. Sí, sí. Bueno, ¿tiene alguna consulta? Sí, yo ahí en el chat lo puse, a ver, ahí lo busco y lo digo de vuelta. Sobre las variables en la parte de los indicadores de salud, hay Sí. una parte que dice que hace referencia, o sea, que utilizamos un proceso para asignar un modelo o esquema a una variable. Esa parte, ¿qué quiere decir con variable? ¿A qué se Las refiere? variables son los temas que vos vas a analizar. Esto después, cuando veas estadísticas, lo vas a estudiar a esto. No te van a preguntar específicamente esto, pero sí te lo explico para que lo entiendas. Las variables son los temas que vos vas a analizar, ¿sí? Por ejemplo, si yo quiero saber eh, cuántos niños hay en la República Argentina, ¿sí? De, lo tengo que dividir, ¿sí? Niños de 0 a 1 año, de 1 a 5 años, que es la etapa escolar, preescolar, perdón, de 5 a 12 años, que es la etapa escolar, y de 12 a 16 años, la adolescencia, ¿sí? Cada una de esas clasificaciones son las variables que yo tengo. A eso se refiere. Digo, es una clasificación de los indicadores. Ah, bien, Pero eso bien. no te compliques con eso ahora porque no te van a preguntar eso. Lo que vos tenés que tener en cuenta bien es qué es lo que es, qué son los indicadores, ¿sí? Y para qué nos sirven. Ok, De lo que estuvimos hablando, digamos. bueno, gracias. De nada, Soledad. Bueno, vamos a pasar al eje número 2. Vamos a abarcar los dos temas más importantes y solamente esos dos, porque son largos y porque es de lo que más le van a tomar. El primer tema habla acerca del modelo de Madeleine-Leninger. Y el otro es sobre PAE. ¿Por qué hablamos de modelos? ¿Sí? Recuerden que nosotros somos, va- eh, eh, estamos estudiando enfermería. ¿Sí? Somos enfermeros. ¿Y la enfermería qué es? ¿Es un oficio? No, es una profesión. Y como es una profesión, yo tengo que basar mis cuidados en modelos y teorías. ¿Verdad? Hasta ahí vamos bien, me van siguiendo. Yo, para ser profesional, tengo que tener modelos y teorías. Un modelo es un modelo a seguir, ¿sí? Es una proyección en la imaginación. Una proyección que tengo acá en mi cabeza. Es un modelo. Proyectar algo. Y la teoría, lo que tiene son definiciones. Hubo que hacer un largo estudio con un método científico para llegar a una definición. Y esta es la teoría. Bueno, los modelos y las teorías en la enfermería son, son la base que tenemos en nuestra profesión. ¿Y cuál es el modelo que se está poniendo, o que ya se puso en marcha, ¿sí? Pero que se está dando especial atención ahora? El modelo de Madeleine-Leninger, que es el modelo transcultural. Todos vamos
a trabajar con este modelo. Hay muchos teoristas, ¿no? Hay muchas teorías. Tenés Florence Nightingale, eh, eh, ¿qué otro tenés? Virginia Henderson, Watson, bueno, tenés un montón, ¿sí? Pero la que a nosotros nos interesa, y vamos a ver de acá hasta el final de la carrera, es Madeleine Lenin, ¿sí? Que tiene la teoría de la transculturalidad. ¿Qué es la teoría de la transculturalidad? ¿Qué es? Es efectuar cuidados congruentes con la cultura de la persona. ¿Por qué a Madeleine Leninger se le ocurrió esto? Bueno, porque Madeleine Leninger basa su teoría en la antropología. Esto tiene que tenerlo bien claro. ¿En qué basa Madeleine Leninger su teoría? En la antropología. ¿Y la antropología qué es? El estudio de las culturas, el estudio de la población, el estudio de la historia de las culturas y de la población. ¿Verdad? Bueno, Madeleine Leninger se puso a mirar la población, se puso a ver la ciencia de la antropología y se dio cuenta de algo, de que tenemos una población muy diversa, muy diferente. Encontró que había muchos inmigrantes y lo sigue habiendo. ¿Cuánta gente nosotros tenemos acá en la Argentina que son de otros países, que vienen desde Venezuela, desde Bolivia, desde Perú? ¿Sí? Si vamos a hablar interprovincialmente, ¿cuánta gente tenemos acá en Córdoba? De Jujuy, de Salta, de Santiago del Estero, ¿sí? Que vienen con sus culturas. ¿Sí? ¿Y qué es la cultura? Y la cultura son las costumbres, las tradiciones, las comidas, la vestimenta, la música, la forma de hablar, la tonada, el idioma, todo eso es la cultura. Y las creencias, muy bien, y todas las personas tienen su cultura. ¿Sí? Bueno, Madeleine Leninger se dio cuenta de que para efectuar cuidados efectivos teníamos que tener en cuenta la cultura de la persona. Estos son los cuidados congruentes que les menciona la punta. Ahí está preguntando una compañera, me parece muy interesante la pregunta, muy importante, la diferencia de transculturalidad e interculturalidad. La transculturalidad es el estudio de las culturas. Yo me dedico a investigar las culturas. Y la interculturalidad, llevar a cabo los cuidados que estamos mencionando, de acuerdo a la cultura de la persona. ¿Me entiendes? Lo repito. La transculturalidad, yo me pongo a estudiar cómo vive y qué cultura tiene una persona de la cultura gitana, supónganse, y de los gitanos. Yo me pongo a estudiar la gitana, ¿sí? Bueno, esa es la transculturalidad. Y la interculturalidad, yo aplico los cuidados a ellos, de acuerdo al estudio que hice. ¿Sí? También quiero que sepan la diferencia, que es muy importante, de universalidad y diversidad. ¿Sí? Es muy importante que tengan en claro estos dos conceptos. La universalidad tiene que ver con el común de toda la sociedad. Vamos a dar un ejemplo. La alimentación. La alimentación es universal. Todos comemos. Porque hay una necesidad de alimentación, de nutrición. ¿Sí? Esa es la universalidad. Todos comen. Todo el mundo come. Y la diversidad es qué comen cada uno. En el norte, por ejemplo, en el norte de la Argentina y en el norte de América del Sur, comen mucho picante. Perú, Bolivia, ¿sí? Salta, Jujuy, comen muchas comidas picantes. Entonces, la universalidad es que todos comemos. Y la diversidad es la forma de comer. Hay mucha diversidad. Entonces, ¿entienden bien esos dos conceptos? ¿Por qué analizamos estos conceptos de transculturalidad, interculturalidad, diversidad, diversidad? Porque todo tiene que ver con la teoría de Madeleine Lenin.
Cuando nosotros entendamos de que todas las personas son diferentes y vienen con un bagaje en la espalda, vamos a entender de que tenemos que hacer un cuidado congruente con su cultura. Bueno, muy bien. ¿Y cómo aplico este modelo transcultural, ¿sí? de Madeleine Leninger? ¿Cómo lo hago? Congruente con la cultura. Me está preguntando ahí, ¿congruente con qué? Congruente con la cultura de la persona. ¿Cómo, cómo llevo a cabo este modelo yo? ¿Cómo hago yo? Y bueno, sí, todo muy lindo, analizo la cultura que tiene y llevo a cabo los cuidados, los cuidados. Pero ¿cómo hago para analizar? Yo no soy adivino, yo cómo voy a A saber través de una entrevista, muy bien, del a través de una análisis de entrevista, la persona también. muy bien, todo lo que es la entrevista y el análisis, Madeleine Leninger lo metió adentro de un sol y lo llamó el sol naciente. Entonces, ¿cómo yo conozco la cultura de la persona y cómo yo efectúo cuidados congruentes con su cultura? Poniendo en práctica el modelo del sol naciente. ¿Qué es lo que es el modelo del sol naciente? Tiene 4 niveles. El primer nivel es de la valoración de la estructura social. Los primeros 2 niveles son de valoración. La valoración ya vamos a ver bien qué es cuando veamos PAE. Pero los primeros 2 niveles, el 1 y el 2, son de valoración. Decimos niveles 1 y 2 arrancando desde afuera, desde la primera capa, la externa, digamos. En el nivel 2 voy a analizar la estructura social de la persona. Y no digo del paciente, digo de la persona. ¿Por qué? Porque acá estamos analizando a la persona, no a la persona enferma, a la persona enferma y a la persona sana. ¿Bien? Entonces no hablemos de paciente, hablemos de persona. Entonces yo hago un análisis de la estructura social de la persona. Ese está en el nivel 1, estructura social. Lo pasemos en limpio, para que lo podamos entender. Bueno, yo ahí que voy a ver la nacionalidad de la persona. Por ejemplo, si es argentino, si viene de Bolivia, de Venezuela, ¿sí? Eso tiene que ver con la estructura social. También puede ser, eh, vamos achicando un poquito más, de qué provincia es. Entonces yo mencioné de Jujuy, de Salta, los menciono porque hay mucha gente de esas provincias acá en Córdoba. Estudian allá y vienen a trabajar acá porque tienen mayor oportunidad laboral. Tenemos un montón de colegas nuestros del norte argentino. Y es muy lindo, es muy, ¿cómo les puedo explicar? Se aprende un montón cuando trabajan diferentes culturas. Uno aprende del otro y otro aprende de uno. Bueno, entonces también tiene que ver con la estructura social. Vamos afinando más chiquito. El barrio, ¿sí? El barrio también tiene que ver con la estructura social. Los que viven acá en Córdoba y conocen Córdoba, no, se van a dar cuenta de que no es lo mismo la vida en Villa El Libertador que la vida en el Cerro, ¿sí? Y no estoy marcando una diferencia para discriminar, estoy marcando una realidad, ¿sí? Las personas que viven en Barrio El Libertador tienen necesidades diferentes a las que tienen las personas que están en el Cerro, que tienen necesidades, pero son otras necesidades. Eh, entonces, cuando yo hablo de la estructura social, también puedo hablar de eso, ¿sí? De cómo, de su contexto, digamos, su contexto social. Ese es el nivel 1. El nivel 2, yo voy a entrevistar a la persona analizando 7 factores, ¿sí? El factor tecnológico, factor educativo, factor político, factor de la educación, el factor de la familia,
Y bueno, me están faltando dos más, que no lo recuerdo, pero ustedes lo tienen en el apunte ahí. Los 7 factores. Religioso, Muy bien, religioso, la otra. Ayúdenme, me falta uno. ambiente, lenguaje, economía, creo que era lo otro. Ahí está lo otro. Bueno, eh, ¿para qué me sirven estos factores? Vamos a ver, por ejemplo, el factor que acabo de decir, político y legal. Bueno, le puedo preguntarle a la persona si está documentada, si tiene documento, por ejemplo, ¿sí? Eh, el estado civil de la persona, casada, soltera, separada, divorciada, eso tiene que ver con parte legal. Después también puedo, cuando hablamos del factor educación, bueno, ¿qué nivel educativo tiene? Primario, secundario. ¿Sí? Generalmente, si ustedes entrevistan a los adultos y ancianos, se van a dar cuenta de que el factor educacional tiene mucho que ver con los problemas que ellos tienen ahora. Por ejemplo, la mayoría de los adultos y ancianos tienen solamente el primario hecho. El nivel secundario no lo tienen o lo tienen abandonado. Eso ha hecho de que consigan trabajos más precarios. Y eso ha hecho de que ahora tengan una jubilación muy pobre. Pobre en plata, te dice. En recurso económico. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Entonces uno va analizando los diferentes factores y se va dando cuenta de por qué la persona vive de determinada manera. ¿Sí? Generalmente la persona que no tiene educación, y eso si lo trasladamos ahora también hay una deserción escolar terrible. Los chicos que no van a la escuela ahora no tienen las mismas oportunidades laborales que tienen la persona que estudió. Y otra vez, no es para discriminar, es para marcar una realidad. ¿Sí? La persona el joven que estudió, ¿sí? Va a conseguir trabajo más rápido, con mejores sueldos. El que no estudió va a conseguir trabajos precarios, con bajos sueldos. Entonces no va a tener las mismas oportunidades en todo, en salud, en entretenimiento, en lo que a ustedes se les ocurra. No va a tener las mismas oportunidades. Entonces el factor educativo es muy importante, porque me va a determinar varias cosas. ¿Qué pasa con el niño que no es educado? No respeta las autoridades. Entonces, como no respeta las autoridades, no respeta la vida, delinque, cae más fácilmente en las adicciones, porque total nada importa. Miren qué importante que es el factor educativo en este segundo nivel. Bueno, después tenemos factor religioso. Bueno, también es importante qué religión la persona profesa. Y esto, por ejemplo, es muy importante, y no lo mencioné antes, cuando hablamos de cuidados congruentes con la cultura, significa que tenemos que respetar la cultura. No ser prejuicioso. Porque ahora cuando llegamos al factor religioso, nos vamos a encontrar con gente de que tiene algunos preceptos religiosos que debemos respetar. Los testigos de Jehová no se ponen sangre. Los mormones no comen embutidos, creo. Tenemos una alta población ahora antivacuna. ¿Sí? Entonces, tenemos diferentes ideologías, ¿sí? Algunas de las que mencioné son religiosas, y esos factores también los tenemos que tener en cuenta. Y tenemos que elaborar cuidados congruentes repito mucho esta palabra porque la van a ver en el examen. Entonces quiero que la tengan acá. O sea que para ofrecer los cuidados tenemos que, digamos, que respetar a la cultura y ofrecer los cuidados en base a las creencias que ellos tienen. En eso se basa el modelo de Madeline Nenninger. ¿Sí? Bien. El cuidado acorde a la cultura de la persona. ¿Y cómo hago yo para saber qué cultura tiene? Modelo de sol naciente. Miren todos los factores que hay, ¿sí? En este segundo nivel para yo averiguar a través de una entrevista sencilla la cultura de la persona. Entonces yo, una vez que ya averigüé su estructura social y su cultura, su cultura, voy a poder avanzar con los cuidados
basados en la cultura de la persona. Ahí llegamos al segundo nivel. El tercer nivel tiene que ver con el trabajo interdisciplinario. ¿Sí? O sea, que tenemos que tratar de que abarcar, cuando hablamos de salud, ¿sí? De abarcar todas las disciplinas de la salud. Que la persona sea abordada desde todas las disciplinas, desde la salud mental, ¿sí? Y eso ocurre mucho, y lo van a ver cuando ven enfermería comunitaria, en los centros de salud, en la APS. En la APS se trata de poder abordar a la persona desde desde el trabajo interdisciplinario. Bueno, eso tiene que ver con el tercer nivel. Y el cuarto nivel, el último, el centro del sol, acá están los cuidados que le voy a efectuar a la persona, ¿sí? En base a todo lo que vi antes. Y lo vamos a hacer de una manera holística. ¿Qué significa que lo vamos a hacer de manera holística? Lo vamos a hacer viendo a la persona como un ser biopsicosocial. No solamente me voy a fijar en su enfermedad física, sino que me voy a fijar en su sufrimiento psíquico y me voy a fijar en su contexto social. Entonces, ¿cuál es el cuarto nivel? Cuidados holísticos. Bien. Eso es el modelo del sol naciente. ¿Les quedó claro? ¿Hay alguna duda con respecto a este? Sí. El factor económico, ¿entraría en lo que es sobre la obra social y esas cosas? Claro, sí. Bueno, más que obra social, bueno, puede entrar una social ahí, pero vos hacete más una idea de, por ejemplo, ¿de qué vive usted? Y bueno, mira, por ejemplo, mi marido trabaja en la construcción, se va a las 8 de la mañana y vuelve a las 7 de la tarde. Generalmente viene con mal humor y trata mal a mis hijos. No me invento, estos son casos que van a ver. Entonces, ustedes ya van viendo realidades a través de este factor. O también puede ser, bueno, ¿ustedes trabajan los dos? Sí, pues mi marido trabaja todo el día y yo trabajo a la mañana en otro lado. ¿Y con quién se quedan sus hijos cuando ustedes trabajan? ¿Ven? Cuando ustedes hablan del factor económico, lo van relacionando con los otros factores del sol. Si no, no es porque usted tiene que hacer preguntas específicas de cada factor, no, van mezclando todo. Sí, sí, Lo van por eso. haciendo, lo van haciendo de manera ordenada, Conectado. si ustedes quieren, ¿sí? O lo pueden hacer de manera desordenada, pero abarcando todo. Porque abarcando todo es como yo voy a tener la totalidad de la información. Y sí, como dijiste vos, bueno, ¿y usted qué es usted es jubilado o pensionado? Entonces te va a decir, sí, soy jubilado, pensionado. O no, o tengo los dos, o tengo una pensión graciable. Eso también está en el factor económico. Y lo que Dice, es en hay el una factor, compañera que los centros de salud están en el tercer nivel. Muy bien. Por eso yo cuando yo le hablaba del trabajo interdisciplinario, de tratar de abordar a las personas desde todas las disciplinas posibles, nos estamos refiriendo, por supuesto, al trabajo dentro de los servicios de salud. sí. ¿Y en qué abarcaría o cómo haría el factor tecnológico? ¿A qué hace Bien, buena referencia? pregunta. Bueno, buena pregunta. Si se lo hacemos a un anciano, le podemos preguntar, bueno, usted, ¿qué comunicación tiene con su familia? ¿Tiene teléfono celular, teléfono fijo? La mayoría ahora tiene teléfono celular, ¿sí? Pero un poquito de años atrás, no. Todos estaban con el fijo. O con el teléfono celular, pero con los mensajes de texto y las llamadas. Se negaban al WhatsApp. Esto pasaba, posta, ¿eh? Ahora, los adultos, ancianos, ya están más familiarizados con la tecnología y tienen teléfono celular. Y vos le preguntas, bueno, ¿y tiene redes sociales? WhatsApp, Facebook, Instagram, ¿sí? Entonces, es un factor tecnológico. Bueno, en su casa, por ejemplo,
que tiene televisor, sí, tiene televisor, ¿y qué tiene? Antena, cable, no, veo Netflix, te voy a decir. ¿Sí? Entonces, vos ya vas viendo de que el perfil del anciano que maneja el WhatsApp, que ve Netflix, qué sé yo, estás viendo que es un anciano que está actualizado. No es un anciano que está solito en su casa, que no tiene teléfono celular, ¿sí? Y que no tiene la tecnología del Netflix y todo eso. ¿Sí? Son dos, ahí estás viendo dos perfiles diferentes. ¿Sí? Generalmente, el que tiene teléfono celular, el que tiene Netflix, lo visitan mucho los hijos y los nietos. Tienen mucha visita de los hijos y los nietos, que son los que le dan todas esas cosas. El viejito que está solo y no tiene nada de eso, realmente no tiene la visita de sus familiares. ¿Sí? No tiene que ver con una cuestión económica, porque el teléfono ahora es accesible, se puede comprar, digamos. Entonces, pero a veces los viejitos están abandonados, no reciben la visita de sus familiares y ellos no van a ir a comprar un televisor de última generación, no se van a ir a comprar un teléfono celular. Entonces, cuando hablamos de factor tecnológico, nos da a nosotros una imagen de qué relación tiene más o menos con la familia. Y de ahí saltamos con la familia. Bueno, ¿tú tienes hijos? Sí, ¿tienen nietos? ¿Los visitan? ¿Va usted a la casa de ellos? Justo le estaba por preguntar ese factor. Ahí está. ¿Eh? Bueno, no sé qué alguien me preguntó ahí por el primer nivel, lo repito. El primer nivel es la estructura social, el contexto social en el que yo vivo. Sí, uno preguntó ahí si puede explicar el nivel 3 y 4 de vuelta. El nivel 3 y 4 habla acerca de los servicios de salud. Yo tengo que tratar de asegurarme de que de si la persona en la entrevista, tengo que tratar de asegurarme de si la persona tiene cobertura de salud en todas las disciplinas. Hablamos de salud mental, hablamos de salud física, obviamente. Por ejemplo, preguntarle, ¿conoce usted los centros de sí, bien digo, las instituciones de la salud que tiene a su alrededor? Y te va a decir, sí, yo tengo acá cerca de mi barrio, tengo el hospital, o tengo la salita, que viene a ser el centro de salud, ¿sí? Eh, y tengo una clínica acá privada, cerca. Bueno, usted acude a ellos, tiene acceso a ellos, porque yo puedo vivir al lado del sanatorio de Allende, pero si no tengo MIT, no puedo entrar al sanatorio de Allende. Me puedo estar muriendo, pero no voy a entrar, porque no tengo la obra social para poder entrar al sanatorio de Allende, ¿sí? Entonces, no es solamente qué tengo cerca, sino el acceso que yo tengo a los centros de salud. ¿Sí? Y trata de verse, como le dije antes, desde un aspecto multidisciplinario. ¿Sí? Ver que la persona sea abordada eh, desde este nivel multidisciplinario. ¿Sí? Y el 4 ya está relacionado con los cuidados que vamos a efectuar nosotros, culturales. ¿Sí? Y para que sean cuidados culturales, lo hacemos con una visión holística. ¿Cuál es la visión holística? Viendo a la persona como un ser biopsicosocial. Abarco todos los niveles. Bueno, muy bien. Eso vendría a ser el modelo de Madeline Nenninger y la forma de llevarlo a cabo. ¿Bien? Vamos a pasar al último tema, que es muy, muy, muy importante, porque es eh, la forma en que yo voy a llevar a cabo mi trabajo como profesión, que es a través de un proceso, proceso de atención de enfermería, el famoso PAE. El PAE se aplica, como lo dije anteriormente, en personas sanas y en personas enfermas. ¿Sí? O sea que no vamos a hablar de pacientes, vamos a hablar de personas, de nuevo. Eh, lo que tienen que saberse bien es la definición de PAE. Es un conjunto de acciones que están sistematizadas, ¿sí? Porque no son acciones al azar, digamos, sino que están sistematizadas y ordenadas.
y Están tiene... dentro de un marco teórico. Eso es. Y hay, ¿cómo, perdón? Que están dentro de un marco teórico, lo que son las etapas del PAE. Lo que acabo de decir vos es fundamental. Nunca vamos a hacer un cuidado de enfermería, un proceso de atención de enfermería, si no nos basamos en una teoría. Porque no es que yo voy a hacer un cuidado, porque doña Pocha de acá a la vuelta me lo enseñó así. No, es un cuidado basado en la teoría. Por ejemplo, en la teoría de Madeline Leninger. Todos los cuidados que vamos a hacer son basados en la teoría. El PAE está basado en una teoría. ¿Bien? Bueno, estudiense bien la definición de PAE. Vamos a ver brevemente cada una de las partes del PAE, que son 4. Valoración, planificación, ejecución y evaluación. Y dentro de planificación está una parte muy importante que es diagnóstico. En diferentes bibliografías lo pueden ver con 5 partes o con 4 partes. De las dos formas está bien. Valoración, diagnóstico, planificación, ejecución y evaluación, está bien. Pero también está bien valoración, planificación, ejecución y evaluación. Y dentro de la valoración está el diagnóstico. Vamos a hablar de la primera parte, de la valoración. La valoración es la averiguación de datos. La primera parte del sol naciente, que es la estructura social y todos los niveles, forman parte de una valoración. Yo pregunto. ¿Sí? No solamente que pregunto, sino que observo. ¿Sí? No voy a entrar en cada una, porque si no vamos a terminar a las 11 de la noche, en cada una de las formas de valoración. ¿Sí? Pero sí llévense la idea de que valoración es la observación, ¿sí? Y la entrevista a la persona. Tenéis diferentes tipos de entrevistas, tenéis diferentes tipos de observación. Tenéis, por ejemplo, la observación haciendo un examen físico, ¿sí? Este examen físico puede ser cefalocaudal, o sea, de la cabeza hasta la punta de los dedos de los pies, o puede ser por órganos y sistemas, ¿sí? Con respecto al examen físico. En los trabajos prácticos de examen físico que tienen ustedes, ahí van a ver los tipos de examen físico. Cefalocaudal o por órganos y sistemas. La entrevista puede ser abierta y cerrada. Tengo las diferentes los diferentes datos, ¿sí? Los datos históricos o actuales, ¿sí? Los datos objetivos y subjetivos. Eso también tiene que tener claro. Un dato objetivo es un dato medible, ¿sí? Yo cuando digo, tiene fiebre, doctor, el paciente tiene fiebre, no estoy siendo objetivo. Doctor, el paciente tiene 38,9 de temperatura. Ahí estoy siendo objetivo. Subjetivo. Ay, no sabes cómo me duele. Me re duele acá. Es subjetivo. ¿Por qué? Porque el dolor no se puede medir. Sí se puede medir. Hay una escala del dolor. Tenés varias escalas. La escala de las caritas, la escala de los números. Del 1 al 10, ¿cuánto te duele? ¿Sí? Pero lo que para mí es 8, a lo mejor para él, lo que para él la persona es 8, para mí es 2 en la escala. ¿Sí? Entonces, sigue siendo subjetivo, por más que lo pueda medir al dolor. ¿Sí? Entonces tenés la diferencia entre objetivo y subjetivo. Uno se puede medir y el otro no. El otro es el histórico y el actual. El histórico son los antecedentes. Sí, yo tengo diabetes, lo tengo desde hace 14 años, en un dato histórico. ¿Sí? Esta cicatriz que tengo acá es una cirugía que lo tuve a los 20 años. Dato histórico. El dato actual es, me duele la cabeza. Ahora me duele la cabeza. Es actual. ¿Sí? Y después puedo hacer una combinación. Histórico objetivo, actual objetivo. Y, tenés 4 tipos de combinaciones diferentes. ¿Qué más tengo para decir acerca de la valoración? Las fuentes. Bueno, la fuente, primaria y secundaria. Gracias a la compañera que me indicó. La fuente, la primaria y secundaria. La primaria es el paciente, ¿sí? La secundaria, bueno,
son los familiares, los estudios que se le hacen, radiografía, estudios de laboratorio, todo eso es secundario, ¿sí? En lo de PES ya no llegamos todavía, ya vamos a llegar, porque no es de la valoración. Porque me está preguntando ahí por PES, por eso. Estaba hablando de los datos, primarios y secundarios. Primario es los datos que me da el paciente, y secundario es lo que me da la familia y los estudios. Ahora bien, si un paciente me ingresa a la guardia inconsciente, no me puede hablar, no me puede decir qué le pasó. En este caso, ¿puedo tener algún dato primario? ¿Qué opinan ustedes? Si es que ya asistió antes, puede ser por medio del expediente clínico, y si no, bueno, pregúntale a la familia cercana, más cercana a él. Bueno, lo del expediente y lo de la familia es secundario, dato secundario. Yo pregunto por el dato primario. Viene una persona, yo digo que el dato primario es que viene de la misma persona. Viene una persona inconsciente. ¿Me puede dar datos primarios? ¿Sí o no? No. El expediente clínico está acá en el apunte, está en el expediente primario, la fuente primaria. Ay, me ¿Los dicen datos mucho que sí, físicos sí, pueden sí. ser? Sí. ¿De cómo se le fue? Por Bueno, ejemplo, bien, las yo les heridas que tiene aunque esté inconsciente. comento. La persona que viene inconsciente, ya que esté inconsciente, es un dato. Y es primario porque es de la persona. El hecho de que esté inconsciente es un dato. Y primario, porque es directamente de la persona. ¿Sí? Así que no hace falta que la persona venga y me cuente qué le pasó. Ya con verlo, ya puedo tener diferentes datos. ¿Sí? Si veo que tiene la cabeza así, toda lastimada, edematizada, ¿sí? Obviamente que me voy a imaginar de que la persona tuvo un accidente o se agarró trompadas con alguien. ¿Sí? Tengo un dato. Bueno, un dato primario. Todo eso con respecto a la valoración. ¿Qué hacemos con los datos obtenidos? Los registramos y los jerarquizamos. ¿Sí? Ya cuando avancemos sobre el PAE, vamos a ver ejemplos sobre lo que es jerarquizar un problema. Los signos vitales pueden ser primarios, sí, son primarios porque los obtengo de la persona misma y es objetivo. Los signos vitales son datos objetivos, ¿sí? Y primarios. También pueden ser secundarios los signos vitales, porque yo me podría ver la historia clínica, a ver en la historia clínica cómo estuvo el paciente ayer o cómo estuvo esta mañana. ¿Y dónde lo estoy viendo? Lo estoy viendo en la historia clínica, que es secundario. O sea que los signos vitales pueden estar en los dos. No es que una cosa es una sola cosa, otra cosa es solamente esa cosa, no. Una cosa puede estar en varias. ¿Sí? Bueno. ¿Qué más con respecto a la valoración? Bueno, yo les dije que lo importante con respecto a la valoración es el registro y la jerarquización. Vamos a avanzar y luego vamos a dar ejemplos. Una vez que yo ya hice la valoración, tengo que elaborar un diagnóstico. ¿Y qué es un diagnóstico de enfermería? ¿Es lo mismo que un diagnóstico médico? ¿Cuál es la diferencia entre un diagnóstico médico y un diagnóstico de enfermería? Hay una diferencia. El diagnóstico médico, ¿sí? Tiene una taxonomía, ¿sí? Si hablamos de enfermedades respiratorias, vamos a hablar de neumonía, bronquiolitis, bronquitis, faringitis, laringitis y todas las itis que a ustedes se les ocurran. Todos son diagnósticos médicos. Los diagnósticos de enfermería no son iguales, porque son diagnósticos para el cuidado. Recuerden la diferencia. El médico cura, el enfermero cuida. Son dos dimensiones diferentes. Y cada uno elabora su propio diagnóstico. El médico elabora su diagnóstico y yo elaboro mi diagnóstico. El diagnóstico a mí me sirve para identificar el problema que tiene la persona y elaborar una estrategia de cuidado. Y lo hago a través del PES, que recién me mencionó una compañera, ¿sí? Que es problema, etiología y signos y síntomas. PES. Esta vendría a ser la conformación del diagnóstico, la composición
la estructura, ¿sí? O sea que tiene tres partes. La primera parte es el problema. También puede ser P, sin signos y síntomas. Está muy bien eso. Puede ser solamente problema y etiología, ¿sí? Y no usar los signos y síntomas. Pero el PES se compone, el diagnóstico en base al PES se compone de estas tres partes. Pero los profesores le pueden pedir, eventualmente, por ahora, las primeras dos partes. Y está bien también, ¿sí? Yo le voy a explicar lo que son las tres cosas. La primera parte es el problema, ¿sí? ¿Qué le pasa al paciente? Por ejemplo, alteración de la respiración, alteración del estado mental, alteración del sueño. Cualquier tipo de alteración que a usted se le ocurra es un problema que tiene como ejemplo la mediación de alteración, ¿no? Puedo decir disfunción, puedo utilizar un montón de términos. Pero lo que yo quiero llegar es que vamos al problema que tiene la persona. Esa es la primera parte del paciente, ¿sí? Alteración del patrón respiratorio, por ejemplo. Aquella persona que llega a la guardia y no puede respirar, está cianótico. Entonces el problema es ese, la alteración del patrón respiratorio. Vamos con la segunda parte del patrón, la etiología, la etiología. ¿Qué es etiología? Causas. ¿Por qué el paciente tiene esto? ¿Sí? Y bueno, las causas pueden ser diversas, ¿sí? Por ejemplo, si hablamos de que el paciente tiene un problema de una alteración del patrón respiratorio, puede deberse a que tenga las vías aéreas obstruidas con secreciones, ¿sí? Entonces acá tengo el problema y la etiología. Y le puedo agregar eventualmente o no, lo pueden agregar o no, porque después cuando estén en tercer año, no van a poder elegir. Le van a decir, háganlo con el PES, con todo. Son los signos y síntomas, o sea, las manifestaciones, que a mí me dan a entender de que la persona está así. ¿Cómo yo me doy cuenta de que una persona le falta, que tiene problemas respiratorios? Porque tiene taquipnea, porque está cianótico, ¿sí? Esos son los signos y síntomas. Entonces, problema, alteración del patrón respiratorio. Etiología, a causa de obstrucción de la vía aérea. Signos y síntomas manifestados por cianosis y taquipnea. Ahí tienen el formato PES en un diagnóstico de enfermería. ¿Sí? Si lo hacen con la PE nomás, es alteración del patrón respiratorio a causa de obstrucción de las vías aéreas. Y nada más, ahí se queda. ¿Sí? Tienen que utilizar entre las dos partes de este diagnóstico un nexo, algo que los conecte, un conector. Este conector que pueden utilizar es a causa de. ¿Sí? A causa de. Yo les doy uno solo para no darle dos o tres y marearlos. Le doy ese y usen ese. ¿Sí? Bueno, ese vendría a ser el diagnóstico de enfermería. Vamos a la segunda parte, porque acá vimos valoración y dentro de la valoración mismo el diagnóstico, vamos a la segunda parte que es la planificación. Acá yo planifico los cuidados. Una vez que ya valoré, ya sé lo que tiene el paciente, ya hice un diagnóstico, ahora tengo que ver qué voy a hacer con ese paciente. Si un paciente tiene problemas respiratorios, bueno, le voy a dar oxigenoterapia, le voy a poner una cánula nasal, una máscara. Eso está dentro de la planificación. Planifico lo que voy a hacer. Esto va en consenso con el paciente. Si le dice al paciente, mira, vamos a poner una mascarita, vamos a poner una cánula nasal, y le informas por qué le va a poner una cánula nasal o por qué le va a poner una máscara. Te pongo esta máscara porque te está faltando el aire, con esto te vas a recuperar. Bien. Y planifican entre los dos el cuidado. Estamos hablando de un caso específico de problemas respiratorios, ¿sí? Puede tener un montón de problemas mucho más sencillos en lo que vos podés acordar con el paciente la planificación. ¿Qué te parece si hacemos esto? Y lo hacen. Y sugerencias. Yo te sugiero que hagamos esto y por lo otro. ¿Sí? Eso es la planificación. Y acá de nuevo, registro y jerarquizo. Lo mismo que en la valoración y en el diagnóstico.
Después viene la tercera parte del PAE, que es la ejecución, donde yo llevo a cabo lo que planifique. Planifique poner la máscara, listo, voy y pongo la máscara. ¿Sí? O en el caso de que el paciente tenga secreciones en las vías aéreas y no puede respirar, una de las planificaciones y ejecuciones es aspirar al paciente. Lo aspiro, le saco las secreciones. Ya después ustedes van a aprender qué es lo que es, cómo se aspira un paciente. ¿Sí? Entonces, en la planificación tengo qué cuidados voy a hacer y en ejecución los ejecuto. Los llevo a cabo estos cuidados. Y por último, terminamos con el PAE con la evolución. Sí, bien, dije no, evaluación. Evolución. Evaluación, donde yo vuelvo a valorar al paciente y veo si surgió efecto todo lo que yo hice, el cuidado que yo hice, o no. ¿Sí? Si no surgió efecto, entonces tengo que volver a empezar. Nueva valoración, a ver qué faltó, de qué me olvidé. Rever el diagnóstico, cambiar la planificación y la ejecución y volver a evaluar. ¿Sí? Este es un proceso de que a ustedes les va a llevar varias horas a hacerlo. A algunos les ha llevado varios días, a otros varias semanas a hacer un PAE. Pero después, ustedes lo van a hacer todo el tiempo y sin pensar. Abren la puerta de la habitación, lo ven el paciente que está cianótico y lleno de secreciones. Van corriendo a la oficina de enfermería, manotean un sistema de aspiración y una máscara de oxígeno. Entran, lo aspiran, le ponen la máscara de oxígeno y se quedan sentados el paciente 10 minutos a ver si el paciente se repuso. Sin pensarlo, apliqué el PAE completo. Porque yo entré, valoré, cuando vi el color del paciente, vi la secreción del paciente, ahí valoré. Cuando iba al office de enfermería a buscar las cosas, iba elaborando mi diagnóstico en la cabeza. Alteración del patrón respiratorio a causa de secreción en las vías aéreas manifestado por cianosis. Hice el diagnóstico en el camino. O quizás lo hice cuando abrí la puerta y lo vi el paciente. Automático. Planifique, aspirarlo y ponerle una máscara de oxígeno. Todo eso en segundos, ¿eh? Y volví y lo hice. Lo ejecuté y me quedé valorando a ver si, y evaluando a ver si el paciente revertía esa situación. Eso es el PAE. Ese es el proceso de atención de enfermería. ¿Por qué es difícil ahora? Porque usted tiene que aprender qué es cada cosa. Tienen que identificar qué es y cómo hacer cada cosa. Un consejo que le doy, siempre registro. Registro, siempre registro. Y otra de las cosas, además del registro, es la jerarquización. Si yo veo que un paciente está dentro de la habitación y está orinado hasta la cabeza, está acá orinado, pero no puede respirar, ¿qué voy a hacer primero? ¿Me voy a poner a bañarlo al paciente? ¿O voy a ir corriendo a buscar una máscara y se lo voy a poner porque no puede respirar? ¿Sí? No, primero la urgencia. Claro, eso es jerarquizar. ¿Sí? El paciente puede tener varios problemas. O sea que yo puedo hacer 4 o 5 PAE con un paciente, con el mismo paciente. Puedo hacer muchos PAE con el mismo paciente, pero yo tengo que priorizar el problema. ¿Bien? ¿Y cómo lo priorizo? Bueno, valorando la gravedad del asunto. ¿Cuándo está más cerca de la muerte el paciente? Cuando está más cerca de la muerte, ¿sí? El motivo por el cual está más cerca de la muerte es el más importante que yo tengo que resolver. Esa es la forma de jerarquizar. Bueno. ¿Alguna pregunta con respecto al PAE? Por fin entendí, dicen. No, bueno, me alegro. Me alegro. Acuérdense, ¿no? Acuérdense, por favor. No se olviden para estudiar para mañana. Definición de PAE. Definición. Después, definición de valoración.
Definición de diagnóstico y diferencia entre diagnóstico médico y enfermero. Definición de ejecución, definición de planificación y definición de evaluación. Todas las definiciones, porque se las van a preguntar. Y es muy probable de que les den un ejemplo para que ustedes lo puedan resolver. ¿Sí? Más despacio, me dice. Bueno, perdón, hablo muy rápido. Muchos éxitos para mañana. Espero que les vaya muy bien. Espero que esta clase les haya servido. Recuerden que está grabada, repásenla, véanla las veces que quieran y siempre acudan a la bibliografía. No es porque Emilio me lo dijo, es porque la bibliografía dice así. No porque yo en el video vi, no. Siempre a la bibliografía. Esto es una clase de apoyo. ¿Sí? Bueno, chicos y chicas, un gusto. Nos vemos en la próxima cuando veamos eje 3 y eje 4. Chao. Mil gracias, chao. Muchísimas gracias.